Si usted está viendo esto, es probable que trabaje con máquinas y electricidad regularmente. Usted tiene un trabajo que desempeñar y se esfuerza por hacerlo bien. Sin embargo, si se pasan por alto los procedimientos de seguridad, alguien, quizá usted mismo, podría salir lastimado. Su trabajo consiste en dar mantenimiento o hacer reparaciones eléctricas. Hace lo posible para que la planta funcione sin interrupciones. Sin embargo, para dar mantenimiento, algunas operaciones deben detenerse. Y usted debe poner en práctica los procedimientos de bloqueo y etiquetado para garantizar su seguridad. Voy a contarle la historia de Michael Dean Fitch. Él ayudaba a mantener las plantas funcionando. Michael trabajaba como aprendiz de electricista. Aprendió el oficio que desempeñaba su abuelo. Michael creció llevando una típica vida estadounidense. Tenía un hermano mayor, una hermana menor y muchos amigos. Amaba los bosques y los arroyos que rodeaban su casa en Oregon. Le gustaba reír y divertirse, pero cuando se trataba de trabajar lo tomaba muy en serio. Un día en el trabajo, Michael debía hacer algunas reparaciones eléctricas. Las fuentes de poder no estaban bloqueadas ni etiquetadas adecuadamente y ocurrió la desgracia. Michael recibió una fuerte descarga eléctrica. Nunca pensé que su vida correría peligro de esa forma. Estaba más preocupada por la distancia que recorría todos los días que por el hecho de que fuera electricista. Pensaba que estaba a salvo, ya que estaba recibiendo capacitación como aprendiz. Se necesita energía para hacer funcionar una planta. Si no se controla la energía, los trabajadores pueden lesionarse e incluso morir. Los supervisores y los trabajadores deben protegerse contra accidentes, siguiendo la norma de bloqueo y etiquetado. El bloqueo y etiquetado es una regla específica y nos gustaría que el personal que vaya a trabajar en alguna máquina de arranque automático que tenga energía residual, primero bloquee la energía y libere la energía residual. Es lo primero que deben saber. Antes de dar mantenimiento, se deben desenergizar las fuentes potencialmente peligrosas. Nunca trabajar en circuitos activos que podrían exponer a los empleados a un riesgo eléctrico. Incluso unos cuantos miliamperes, unas milésimas de amperio, podrían causar la muerte. La casa de Michael estaba situada entre el Océano Pacífico y el majestuoso Mount Hood. Con este escenario como lugar de juegos durante su infancia, era fácil que Michael desarrollara un amor por la naturaleza que únicamente se comparaba con su amor por las personas. Él se preocupaba por todos. Nadie le caía mal. Si alguien tenía un problema y él podía ayudar en ese problema, sin duda lo hacía. Mike era una buena persona. Todos conocían a Mike, era muy abierto. El clásico chico que siempre trataba de hacer reír. Sus compañeros de preparatoria lo consideraban un ayudante nato. Era la persona a la que acudías si tenías algún tipo de problema. Un incidente en la preparatoria de Michael nos revela sus buenos sentimientos y su sentido de responsabilidad. Michael era una persona extraordinaria. Una vez ayudó a una chica en la preparatoria y me escribió una carta donde me contó que durante el último año de preparatoria se embarazó. No conocía muy bien a Michael, pero se acordaba de cuando ambos cursaban el primer año. Me contó que una vez resbaló en el pasillo más concurrido de la escuela y al levantar la mirada vio una cara sonriente y una mano extendida hacia ella. Así lo cuenta ella. Michael le ayudó y desde ese día le despejó el camino en el pasillo, extendiendo sus brazos y gritando: «Abran paso, va a pasar una mujer embarazada». Al terminar la preparatoria, Michael trabajó como marino en Newport, un pueblo costero de pescadores. Trabajaba en el agua y cerca de la naturaleza, en un lugar que amaba. Fue aquí en el Océano Pacífico donde Michael aprendió que la vida podía acabarse en un instante, una lección que aprendió en un barco pesquero llamado Rain Song. Michael tenía 19 años. Un día que regresaban de trabajar en el mar se formaron olas traicioneras, como se les conoce aquí en Oregon. Golpearon el barco por un costado. Llegó una y los desequilibró. Antes de que el capitán pudiera controlarlo, llegó la otra ola que los volteó.
Por supuesto, esto tomó por sorpresa a todos a bordo. Michael estaba en el puente con el capitán y acabó cerca de unas escaleras. Se dio cuenta de que estaba de cabeza y subió al área de galera donde estaban otros 5 hombres atrapados. El barco se hundía. A pesar de que su hombro estaba dislocado, pudo dominar la situación y explicó a los hombres que tomaran el extintor de incendios y que derribaran la escotilla. Los hombres lograron hacerlo y pudieron escapar por ahí y nadar debajo del barco para alcanzar la superficie. Michael y algunos de los hombres lograron aferrarse al barco hasta que los rescataron, pero otras 3 personas murieron. Después de esa experiencia, Michael pensó seriamente en su futuro. Se despidió del mar y comenzó a trabajar como electricista, igual que su amigo Justin. Michael y su supervisor trabajaban como contratistas en una planta de Beaverton, Oregon, cerca de Portland. Cuando ocurrió el accidente, Michael estaba ajustando unas luces y algunas costureras trabajaban cerca de ahí. Se avisó inmediatamente a Sherry y se le pidió que llamara al Hospital Vincent Medical Center. Llamé al Hospital San Vincent y me comunicaron con el sacerdote. Me dijo que Michael estaba herido de gravedad y que debía acudir. Todo ese tiempo estuve rezando porque viviera, pensando que enfrentaríamos cualquier cosa que sucediera, cualquier situación. Mientras se preparaba para ir al hospital, Sherry recibió una segunda llamada. La noticia la dejó pasmada. Antes de que saliéramos, el doctor llamó y nos dijo que Michael había fallecido y que hizo lo posible por salvarlo. No quería que fuéramos con la esperanza de encontrarlo vivo, cuando ya no lo estaba. Así fue como nos enteramos. ¿Por qué ocurrió esta tragedia? Como aprendiz electricista, Michael quería hacer un buen trabajo y hacerlo lo más rápido posible para complacer a su empleador. Pero una serie de errores ocasionaron este desafortunado accidente. Simplemente no lo puedes creer cuando recibes una noticia como esta. Es imposible imaginar que uno de tus hijos ha muerto. Y pues tienes miedo. No sabes a lo que te vas a enfrentar. Sientes un dolor terrible a pesar del shock. Es sencillamente abrumador. Hay confusión, dolor. Es como ser un espectador de tu propia vida. Michael Fitch se preparaba para instalar un cableado eléctrico aéreo durante los minutos anteriores a un paro programado de la planta. El cable ya estaba conectado a una fuente de poder. Nadie había bloqueado los interruptores. Estaba utilizando una escalera de fibra de vidrio y un tapete de hule como aislamiento. Michael cortó el conducto que cubría el cable aislado. Cuando cortó el cable aislado, recibió una descarga eléctrica. Ya que quería terminar el trabajo y no pensó que fuera peligroso, prosiguió. Unos minutos después, estaba colocando la cubierta metálica sobre el cable aislado. Michael no se había dado cuenta que uno de los cables estaba pelado y expuesto. Cuando hizo contacto con el cable sin aislante, recibió una fuerte descarga eléctrica que lo electrocutó. Poco tiempo después, se le declaró muerto en la sala de emergencias. El electricista supervisor, su jefe, estaba en otro lugar limpiando escombros y no presenció el accidente. Michael Fitch murió al hacer contacto con una fuente de energía sin protección. Su madre cultivó este jardín para honrar su memoria. Su familia ha sufrido por este accidente. Sus padres deben enfrentar a diario el hecho de que su hijo ya no está con ellos. Cuando me di cuenta que ya no lo iba a tener en esta vida, pasé momentos muy difíciles y estaba sola mucho tiempo ya que mi marido trabajaba. A veces me ponía a gritar desesperada y a golpear la cama, exclamando que quería a mi hijo de vuelta, una y otra vez. No lograba nada, pero sentía un dolor terrible. Es difícil solo levantarse por la mañana, darse un baño y llegar al trabajo. A veces parece difícil de lograr. Tengo que enfrentar mucho dolor. A veces estoy conduciendo, recuerdo algo y tengo que orillarme y esperar. Es un
dolor terrible. Lo extraño. Como usted dice, ocurre en un instante y... ¿ya no hay más? ¿Ya no hay más? El empleador de Michael fue multado. Se determinó que la empresa no había protegido a Michael con un dispositivo de tierra al desenergizar la fuente de poder o mediante aislamiento. La empresa no se había asegurado antes de empezar con el trabajo que la instalación estuviera segura para que Michael no hiciera contacto con el circuito de energía eléctrica. Michael no tenía por qué morir. Fue una combinación de factores lo que causaron su muerte. Primero, una persona en el cual confiaba, el supervisor, no revisó bien su lugar de trabajo. ¿Por qué este chico tan lleno de vida y con un futuro prometedor tuvo que morir tan joven? Varias cosas pudieron haber evitado la muerte de Michael: seguir los procedimientos de bloqueo etiquetado, el uso de equipo de protección personal apropiado y la supervisión adecuada. Todas estas pudieron haber sido medidas parciales de protección. Siempre que vaya a trabajar con sistemas energizados, su vida depende del uso de los procedimientos de bloqueo etiquetado. Las fuentes de energía peligrosas incluyen las eléctricas, mecánicas, térmicas, neumáticas, químicas, de radiación e hidráulicas. Hecho de forma correcta, el bloqueo evita que la electricidad y otras formas de energía lesionen a los trabajadores o causen su muerte. Su empleador le proporcionará todos los candados, llaves, etiquetas y otros dispositivos que sean necesarios. Sus dispositivos de bloqueo etiquetado deben llevar su nombre o número de tarjeta. Nunca los preste a un compañero de trabajo. Antes de empezar, comunique a todos en el área que se va a bloquear o etiquetar la energía. Para prepararse para un paro, siga estos pasos. Paso 1. Identifique el tipo de energía en cuestión y conozca los riesgos del trabajo. Paso 2. Apague el equipo. Siga los lineamientos de su empresa o del fabricante para apagarlo. Paso 3. Aísle el equipo. Esto significa aislarlo de todas las fuentes de poder. Implica más que desconectar fusibles. Tome su tiempo para cerrar las válvulas, cerrar los desconectadores principales y los cortacircuitos. Paso 4. Aplique el dispositivo de bloqueo etiquetado. Coloque un candado y una etiqueta al dispositivo aislador de energía para asegurarse que el flujo de energía no puede restablecerse. Son preferibles los candados, pero las etiquetas se deben de utilizar junto con los candados para protección adicional. El tipo de candado a utilizar depende del sistema. Paso 5. Controle la energía almacenada. Asegúrese de liberar, desconectar o restringir cualquier energía peligrosa residual con la finalidad de evitar una descarga de energía almacenada. Paso 6. Verifique el aislamiento del equipo. Vuelva a comprobar sus pasos y verifique que el equipo no entre en operación antes de trabajar. Oprima los botones de inicio o encendido para asegurarse que el equipo no se activará. Una persona calificada debe usar el equipo de prueba adecuado para asegurar que se ha desenergizado el circuito o el equipo antes de empezar a trabajar. Cuando tenga alguna duda, vuelva a revisar los procedimientos. Si ve que el equipo ha sido apagado sin un candado, averigüe si hay alguna razón antes de volverlo a encender. Nadie más que la persona cuyo candado ha sido colocado podrá retirarlo. Nunca quite un candado sin hablar antes con un supervisor. Ignorar los procedimientos de bloqueo etiquetado podría costarle la vida a alguien. En mi opinión, como investigador de accidentes, para mantener a salvo a los trabajadores en su lugar de trabajo, se debe hacer lo siguiente. Necesitan capacitación e instrucción para el trabajo que van a hacer. Y esta capacitación debe seguirse al pie de la letra. Su empleador se asegurará de que cuente con el equipo de protección personal apropiado y que esté capacitado para usarlo. Debe usar el aislamiento adecuado para evitar que sufra una lesión. Es común utilizar guantes de hule con una cubierta de piel al trabajar con dispositivos eléctricos. Los aprendices de electricista deben ser supervisados por electricistas calificados que tienen más experiencia y capacitación. Michael Fitch podría estar vivo si se hubieran seguido los procedimientos de bloqueo etiquetado. Probablemente una de mis mayores penas es que mi hijo nunca podrá conocer a Mike y salir con él. Había muchas cosas que Mike podía haberle enseñado a mi hijo. Que la muerte de Michael sirva de algo en su vida.
Yo aconsejaría a los trabajadores que pusieran atención a las reglas y reglamentos de seguridad en su trabajo y que se aseguraran que se están cumpliendo. Cuando trabaje con energía, siga los procedimientos de seguridad. Utilice los procedimientos de bloqueo y etiquetado correspondientes. Su lugar de trabajo debe ser una zona de seguridad y no una zona de peligro para que regrese sano y salvo junto a los suyos.